Buenos días. Eh, yo en realidad no quería opinar sobre el tema de la muerte trágica de Orlando Jorge Mera, porque como todos hemos visto, han salido a relucir muchas especulaciones. Y eso es normal cuando una persona de la importancia, de la trayectoria política que tuvo Orlando, pues siempre van a girar en torno a su muerte muchas especulaciones. Orlando no solamente era hijo de un expresidente de la República, sino también que fue secretario general por muchos años del Partido Revolucionario Dominicano. Además, él ocupó el puesto en el gobierno de Hipólito Mejía 2004 de director general de Indotel, y actualmente, al momento de su trágica muerte, él ocupaba el cargo de ministro de Medio Ambiente. Es decir, muchas especulaciones hay en torno a su muerte, y yo no quise opinar ni por las redes sociales, ni por aquí, por este medio, de este canal, porque entiendo que hay que esperar que la investigación que está en curso arroje sus resultados. Lo cierto es que, lo cierto es que el proceso penal, el objeto de un proceso penal, es precisamente ese, el descubrimiento de la verdad. Es decir, descubrir la verdad histórica, lo que en realidad pasó, la verdad forense, o como dicen algunos, la verdad de la verdad. Ese es el objeto del proceso penal. Y durante el proceso penal, como se trata de un crimen en el que se va a constituir, si es que llega a juicio de fondo, debe llegar, será apoderado de un tribunal, es decir, un tribunal colegiado, será el que decidirá la situación, la suerte del señor que está siendo señalado, se está siendo acusado de haberle causado la muerte a Orlando Jorge Mera. Las pruebas y los hechos, el juez o los jueces en este caso, en realidad son el puente entre esos hechos o ese hecho que ocurrió en la oficina del Ministerio de Medio Ambiente y las pruebas que deberá aportar el Ministerio Público. Es decir, el juez, en sentido general, es el puente entre las pruebas y los hechos, porque el juez no está presente, no estuvo presente en los hechos. La gente se pregunta, ¿y cómo que una persona, un tercero imparcial, decide sobre un caso que él no tiene conocimiento directo? Es decir, que él no participó, que él no vio, que él no escuchó, que él no percibió con sus sentidos nada de lo que ocurrió. Es verdad, los jueces no están nunca, generalmente están en el lugar de los hechos, pero para eso están las pruebas. Y el juez lo que es el puente entre esas pruebas que aporta el Ministerio Público, es decir, la acusación, y los hechos. Y el trabajo de los jueces en su tarea, en su faena de administrar justicia, es determinar si esas pruebas no solamente son suficientes, sino también si esas pruebas se subsumen, se adecuan a esos hechos, o viceversa, los hechos se adecuan a esas pruebas, y sobre todo a lo que tiene que ver con la descripción de la norma jurídica. Es decir, cuando un hecho acontece en el mundo, los jueces lo que hacen es hacen un acto de subsunción. Es decir, observan lo que ha ocurrido y ven si eso que ha ocurrido se adecua, se subsume, encuadra con lo que describe la norma. Por ejemplo, en el caso del homicidio, el artículo 295 del Código Penal
Lo que describe es que es una regla, porque es una regla cerrada. Las reglas son cerradas, es decir, las reglas se aplican a todo o se aplican a nada. Entonces, el 295 del Código Penal es una regla, es decir, un enunciado cerrado. Y ese enunciado lo que dice es que todo el que voluntariamente mata, el que voluntariamente mata a otra persona, se hace reo de homicidio. Pero entonces aquí en el caso de Orlando Jorge Mera surgen unas cuestiones que tienen que ver con lo que podría ocurrir. Por ejemplo, el abogado del señor que es señalado como el autor de la muerte trágica de Orlando Jorge Mera, él está ya aduciendo, lo leí en la prensa, que él no es culpable de la muerte de Orlando Jorge Mera. Y me dice, wow, si él no fue, ¿quién fue? Bueno, pero para eso es el proceso penal, para descubrir la verdad real, la verdadera verdad, como digo yo. Entonces, en cuanto a los tipos penales que se pueden estar aquí considerando, en principio, estamos hablando prácticamente, si lo hubo, una premeditación de un homicidio agravado, es decir, de un asesinato. En principio, el 295 lo que habla de un asesinato, de un homicidio. Pero el homicidio se puede agravar si intervienen en él un proceso de premeditación, es decir, de una planificación previa, o si ha intervenido en él la acechanza. Si uno de estos elementos se configuran en los hechos, entonces estaremos hablando de un asesinato. Ahora, mucha gente está preguntando que cuál sería la pena que le aplicarían al autor de esta muerte trágica de Orlando Jorge Mera. Y eso va a depender, en mi opinión. Porque ahora se está especulando de que el arma homicida era un arma que no tenía porte legal. Entonces estamos hablando de un tipo penal de porte ilegal de arma o de tenencia ilegal de arma. Y aunque el homicidio agravado, es decir, el asesinato, conlleva una pena cerrada de 30 años, tengo entendido que en el caso de la violación a la tenencia y porte ilegal de armas de fuego, como en el terrorismo, conlleva una pena de 40 años. Hay otros que dicen que se trató de una excusa legal de la provocación, que no es una eximente completa, sino lo que hace que atenúa la culpabilidad. Podría enfrentar una pena de hasta 5 años más. De lo que sí estamos totalmente claros es que en República Dominicana todavía aquí no existe el cúmulo de penas. Es decir, si hubo un asesinato en la muerte de Orlando Jorge Mera, si también intervino allí una tenencia y una tenencia y un porte ilegal de armas de fuego, y también pudo haber intervenido la excusa legal de la provocación. En cualquier caso, en el sistema nuestro de justicia, aquí lo que impera es el tipo penal con la pena mayor si es declarado culpable. Es decir, no pudiese ser 40 más 30 más 5. Lo que sería, en el peor de los casos, es que si él es encontrado culpable por asesinato, por porte y tenencia ilegal de armas de fuego, aunque intervenga la excusa legal de la provocación, el tipo penal con la mayor pena imponible es la segunda, es decir, el porte y tenencia de armas de fuego, que conlleva una pena cuando se agrava, cuando conlleva otro crimen, hasta de 40 años. Eso está por verse, nadie sabe a ciencia cierta lo que va a ocurrir. El proceso penal está basado en la certeza. La gente que no es abogado no entiende eso. Ya la gente vio lo que pasó con el caso de los tucanos, donde un tribunal declaró no culpables, es decir, absolvió a los implicados en ese caso en primera instancia por no haber pruebas suficientes. Y ya vimos también lo que ocurrió con el caso
de los Tres Brazos, donde se dictó un auto de no al lugar, en el que anularon la acusación porque también intervino insuficiencia de pruebas. La gente espera que en este caso, como ha habido una muerte de un ser humano, que es el bien más preciado que tenemos, no suceda lo mismo, es decir, que no intervenga un auto de no al lugar, ni una solución de que se señale. Ahora, si el que se señala no fue, entonces nosotros no tendríamos moral para propugnar y promover de que se condene a una persona inocente. De manera que hay que dejar que el Ministerio Público continúe con su investigación. Deberemos ver cómo se desarrolla todo esto. Orlando no era una persona simple, no era un simple ciudadano, era un dirigente político de muchos años. Ya yo describí su trayectoria tanto laboral y de quién era hijo. Y por lo tanto, yo no les exhorto a ninguno de ustedes a que se convierta en un mero especulador. Las especulaciones no son buenas. Yo soy un profesional del derecho, tengo una maestría en derecho penal, me queda claro, tengo una naturaleza académica, me queda claro que yo no puedo estar especulando. Yo no puedo ni siquiera decir que ese señor fue que le causó la muerte, presumiblemente fue él. Eso está por verse, eso está por demostrarse en un juicio o durante el proceso penal. Yo les dije en un video anterior que el proceso penal no es solamente juicio, no es solamente la investigación en la que está en este momento, también una fase preliminar en el que podría dictarse un no al lugar o elevación a juicio, pero aún así con condena o absolución, como pasó con el caso de los Tucanos, también está la etapa recursiva, es decir, ya vendrá el recurso de apelación. En fin, lo que estoy diciendo con todo esto es que yo en principio y todavía mantengo mi posición, no voy a especular con esto. Repito, no tengo seguridad que haya sido propiamente un asesinato, porque para que haya un asesinato, conforme a la normativa nuestra jurídico-penal, tuvo que haber intervenido una premeditación, es decir, unos actos previos al hecho, unos actos preparatorios. Yo no tengo seguridad que haya sido así, sí, pudo haber sido espontánea la muerte de él, y si fue espontánea, entonces no se trataría de un asesinato, sino de un homicidio. O no, mira, no fue un homicidio, en realidad sí hubo una premeditación, una acechanza, entonces sí se agrava el homicidio y se trata de un asesinato, ya tiene una pena ya no de 3 a 20 años, sino de 30 cerrada. O si se trata realmente de que este señor tenía ilegalmente tanto la tenencia como la posesión del arma de fuego, y que a él se le atribuye encima de eso ese asesinato, ese homicidio o ese asesinato, lo cual agravaría su situación. O si finalmente fue lo que algunos abogados ya están diciendo, pudo haber intervenido la excusa legal de la provocación. Yo recuerdo el caso de Blas Peralta, que un grupo de abogados, gente de muchísimos años en el derecho penal, insistían que el caso de Blas con el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Febrille, se trató de una excusa legal de la provocación. Incluso llegué a discutir en un foro penal con algunos penalistas de Santo Domingo, y yo decía que no se trataba de una excusa legal de la provocación, ni mucho menos de un homicidio, sino que lo de Febrillé fue un asesinato. Y que yo esperaba que, al final de cuentas, el señor Blas Peralta, con el cual yo no tengo nada en su contra, simplemente analizándolo desde el punto de vista técnico, sí iba a recibir una pena, una condena, una sanción de 30 años. Y así fue. Hoy el señor cumple una pena de 30 años, cerrada. Y por lo tanto, yo aún así respeté la opinión de los abogados. Cada cual tiene su opinión, cada cual ve la cosa de una manera a lo mejor distinta a los demás. Pero lo importante es que hay que tratar de ser objetivo en lo que uno dice. De manera que vamos a esperar, ojalá todo esto transcurra bien, no haya ningún trauma, no haya una manipulación en la investigación, que quieran colocar un tercero cuando en realidad fue un primero, porque eso todo se ha dado aquí, gente que lo sacan de un proceso penal hasta por dinero y acusan a otro que en realidad no fue. En este caso uno espera que no haya sido así. En este caso lo que uno espera es que el sistema de justicia haga su trabajo,
que se descubre en el proceso penal la verdad de la verdad, es la verdad real, la histórica, y que todo el que esté comprometido con este hecho sangriento, este hecho fatídico, entonces sí recibe una sanción ejemplar. La sociedad necesita más tranquilidad y por lo tanto a todos nos conviene de que esto realmente se mantenga bajo una investigación objetiva sin que se politice y que quienes sean responsables sean sancionados y quienes no simplemente sean excluidos del proceso. Así que buenos días y será hasta otra próxima entrega.